Muy buenas. Hoy con nuestra lección del curso de formación les habla Ricardo Esquivel, líder del Centro de Teoterapia Integral Costarricense acá en Heredia. Grabando nuestra lección número 3 sobre el desarrollo del cristiano y la palabra de Dios a través de la base de Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Notemos que después de la coma nos dice Juan, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí quiero hacer una pausa para poder reflexionar acerca del cómo nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros nos adentramos en las Escrituras bíblicas? Según Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio del Padre. Muchos pueden leer las Escrituras queriendo encontrar en ellas detalles geográficos o aspectos en cuanto a fechas o exactitudes en cuanto a eventos históricos. Pero déjenme contarles que Juan 5:39 nos da la clave del por qué nosotros debemos y leemos la palabra de Dios. No es para entender o para ver la exactitud total del cómo fue escrita la palabra de Dios en cuanto a la ubicación geográfica, fechas, etcétera, sino para entender cuál es el testimonio que dan la palabra de Dios a través de quién es mi Padre. Mi Padre, a través de la palabra, se va manifestando y yo voy conociéndole a Él. Esto hace que yo pueda poco a poco irme enamorando de Él. Mi Padre es por el cual se escribe la palabra de Dios. Y a través de esta palabra yo voy conociéndolo a Él como quien conoce a su artista favorito, como quien lee acerca de su escritor favorito. La palabra de Dios me va diciendo cómo es mi Padre, qué es lo que Él piensa, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus decisiones, cuál es su verdadera intención en cuanto al ir decidiendo a través de la historia qué hacer con su pueblo, qué hacer con sus promesas, qué hacer con lo que Él me ha dicho a mí que va a hacer con mi vida. Y es este testimonio el cual me enamora, así como me voy también enamorando de aquel escritor o de aquel artista o de aquella persona a la cual yo admiro. A través de la Escritura yo me voy enamorando del Padre, y al irme enamorando de Él lo voy admirando, y eso hace que surja el deseo de imitarlo en todas las cosas. Juan 5:39 me invita a escudriñar las Escrituras, pero no para saber la exactitud o para poder validar los textos y ver si ellos son verígnos o verdaderos en todas las cosas que ellos cuentan, pues es obvio que al ser escritura de varios libros, varias personas contando la misma historia, varían. Y esta variación no hace que los textos sean más verídicos o menos verídicos. Todo lo contrario, no es la validez de los textos en cuanto a la exactitud que yo voy a encontrar si esta fue la tumba o si la tumba estaba más para acá o más para allá, de acuerdo a lo que va describiendo la Escritura en todo su contexto, sino más bien voy leyendo y me voy enamorando
de las decisiones que va tomando el Padre a través de todo lo que Él me va explicando y me va diciendo cómo es Él, quién es Él, y esto va impregnando su olor en mi corazón, en mi espíritu, para finalmente poder ser uno con el Padre, pensar como Él, hablar como Él, entender como Él entiende y ver las cosas como Él las ve. Bien, ahora también entendemos la primera parte del versículo donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna consiste en empezar a vivir la vida que Dios quiere que yo viva a partir de hoy, trayendo, como dice el Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en mi familia como en el cielo, así en mi corazón como en el cielo, trayendo las costumbres del cielo a mi casa, a mi hogar, a mi trabajo, a mi oficina, como se vive en el cielo, no como se vive en el país particular donde nosotros crecimos o en la familia particular en la que nosotros aprendimos a reaccionar de la forma en que reaccionamos, a pensar en la forma en que pensamos o a hablar en la forma en la que hablamos. Cortando esas costumbres terrenales, nosotros a través de la palabra de Dios conocemos al Padre y entendemos cuáles son las costumbres del cielo para poder vivir esas costumbres desde el día en que lo empezamos a conocer, para vivir la vida eterna a partir del mismo instante en el que decidimos entregarle nuestro corazón a Él. Todo lo que vivimos acá en la tierra lo viviremos pensando y proyectándonos en la eternidad a través de conocerlo a Él como Él es en su palabra. Por eso estudiaremos Juan 5:39 como la clave por la cual nosotros escudriñamos, leemos y entendemos el testimonio que dan las Escrituras acerca de nuestro Padre. Esto nos da la clave para poder empezar a desarrollar un cristianismo basado en la palabra de Dios. Bien, entendemos ahora que para el desarrollo del cristiano es necesario, así como nos desarrollamos físicamente, entender que hay un desarrollo que se da espiritualmente. Físicamente necesitamos, para poder desarrollar un cuerpo adecuadamente, alimento nutritivo y de calidad. Que tengamos un buen ambiente en el cual podamos desarrollar esa frescura que se va dando a través de la alimentación. Esa buena alimentación o ese buen alimento está descrito en Primera de Pedro 2:2, que nos cuenta y dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este desear como un niño recién nacido viene a ser la prioridad número 1 de todo recién nacido: el alimentarse, el comer. Y uno puede imaginarse y ver al niño cómo él extiende los brazos, abre su boca y empieza a buscar desesperadamente el seno de su madre para poder alimentarse adecuadamente. Este alimentarse viene a ser su prioridad y su único motivo de vida y de existencia, mientras el niño adquiere la habilidad de irse desarrollando a través del alimento. De la misma manera, nos tenemos que acercar a Dios.
si no le buscamos con desesperación, sino simplemente para tapar hoyos, huecos, cosas que no hemos logrado resolver, Dios no quiere ser el Dios que nos ayude a pagar el gas o nos ayude a pagar el recibo de luz o el recibo de agua. Dios quiere ser el Dios de nuestra vida, la única prioridad en nosotros. Él quiere ser el Dios de toda tu alma, de toda tu fuerza, de toda tu creación, de toda tu vida. Él quiere ser el centro de atracción total y absoluto de tu vida y de tu creación. Que todo en tu vida dependa de Él. Y Él es la leche espiritual no adulterada. Él es la vid verdadera, la que hace que nosotros como cristianos podamos llevar fruto y fruto que permanece para siempre, según nos aclara y nos dice la mismísima palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, la cual recibimos de Él por medio de la gracia. Este alimento viene directamente de la palabra de Dios, para que ella nos cuente el testimonio de quién es Él y por medio de ese testimonio crezcamos y vayamos adquiriendo madurez. Esa fuerza que nos va dando esa leche espiritual no adulterada hace que podamos fijar nuestra mirada en el Padre. Igual que un niño recién nacido, cuando lo apartan de los brazos de su madre, la desesperación lo lleva a llorar, a lamentarse, a estar nervioso y en desesperación. Cuando nosotros no recibimos de nuestro Padre su palabra, su consejo, sus principios, debemos preocuparnos por ir a su presencia y recibir constantemente de esta palabra, de esta leche espiritual y el anhelar estar en sus brazos para poder recibir su calor, su amor y su seguridad, sabiendo que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos absolutamente de Él. En este desarrollo también necesitamos vestido adecuado. Este vestido adecuado se puede describir con Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 al 13 nos dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, del 12 al 13, nos habla de ese vestido, cómo debe ser el vestido que nosotros debemos ponernos delante de la presencia de Dios para poder desarrollarnos como cristianos. Y no habla de cualquier vestido. Si somos escogidos de Dios, santos y amados, debemos vestirnos de misericordia. La palabra misericordia, que se divide en dos tractos, mi ser, mi propio ser, yo, y cordia, que viene de cardíaco, corazón, es ponerme en los zapatos del otro, entendiendo qué es lo que el otro sufre, qué es lo que el otro pasa, por qué se equivocó. Ahora entiendo por qué tomó esas decisiones y qué lo llevó a vivir esa vida, entendiendo que esa persona también tiene un pasado, también se ha equivocado, también cometió errores. La palabra benignidad, que es la siguiente, habla de ben, que viene del prefijo bueno, y nignidad, que viene de nacimiento, el que nace para ser bueno.
Y una vez que recibimos al Señor Jesucristo, nosotros nacemos para manifestar su amor. Nacemos nuevamente para ser bondadosos, para tener ese nacimiento que nos lleve a proclamar su bondad y misericordia para con los demás. Si alguien tiene el Espíritu Santo, debe manifestar el fruto de tener al Espíritu Santo dentro de su corazón, de humildad, para entender que yo no sé nada, de mansedumbre, aquel que se deja amansar, que se deja llevar, que se deja guiar por la palabra de Dios para finalmente entender que debajo de sus alas es donde yo tengo esa protección, donde tengo ese anhelo, ese deseo de estar bajo sus alas, bajo su protección. Si Dios me dice, ven, yo vengo. Si me dice, ve, hijo, yo voy. En una ejemplificación como el padre Abraham, el cual, confiando en el Padre, en el Dios Todopoderoso, iba sin ningún atraso y hacía lo que el Padre le pidiese. De paciencia, porque necesito ser paciente, necesito someterme a su tratamiento. Una persona que no es paciente será un enfermo mientras no tenga el tratamiento médico al cual debe someterse. Bien, Dios Padre, a través del Señor Jesucristo, nos anuncia y nos dice que Él viene por los que están enfermos, por los que tienen necesidad de médico. La actitud de ser paciente es una actitud en la cual yo me someto a ese tratamiento. Mientras yo no tenga un tratamiento, nunca seré paciente. Seguiré siendo un enfermo. Y finalmente, este vestido nos da la clave para poder cumplir con el número 13. El versículo 12 me introduce al 13, donde dice, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo me perdonó a mí, de la manera en que Cristo me aceptó a mí, con mis errores, con mis pecados, con mis faltas, ¿cómo entonces yo no voy a aceptar a mi hermano? ¿Cómo entonces yo no voy a aceptar a mi padre? ¿Cómo entonces yo no podré perdonar a mi madre? Si Cristo me lo perdonó todo a mí, Él borró mi factura, con su preciosa sangre limpió aquello que yo no podía pagar. Y eso hace que brote en mí el fruto de querer perdonar y de querer aceptar a los demás tal y como ellos son. Bien, ahora que sé cuál es el vestido y cómo debo vestirme de forma adecuada, también tengo que saber algo muy importante y es cómo limpiarme de manera adecuada. Antes, inclusive, de vestirme, debo pensar en estar limpio para no ensuciar el vestido que Dios me ha previsto y me ha dado a través de su sangre y de su palabra. Primera de Juan nos da esta forma exclusiva, perfecta de cómo poder limpiarnos por dentro y por fuera. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión del pecado viene con un sincero arrepentimiento. Si yo me arrepiento, debo dar fruto del arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Pues básicamente el no volver a cometer el pecado que me ensució en primer lugar, aquel que me hizo arrastrarme, sentirme culpable, sentirme indigno de estar en la presencia de Dios. Una vez que yo me he limpiado con la sangre del Señor Jesucristo, a través de la confesión, si tengo un verdadero arrepentimiento, no solamente no volveré a cometer el pecado que me llevó a sentirme indigno en la presencia de Dios en primer lugar. Esto porque debo aprender
algo que vamos a ver un poquito más adelante en la lección, que es la respiración espiritual, sus componentes, a dónde debo atacar yo el pecado, cómo debo yo fortalecerme para no caer en los mismos errores que he cometido en el pasado. El confesar el pecado debe ser tan constante como el pecado mismo que cometo. Es algo que puede suceder muchas veces al día, tanto como la misma respiración física. Por eso le llamamos respiración espiritual. Nos dice el pasaje, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez limpios, por medio de la confesión, recibimos el perdón de Dios. La palabra perdón tiene dos componentes básicos. La primera es per, que es para, y indica una acción. No es un descriptivo, no es un sustantivo. Implica una verbalización de la palabra, el para. Y la segunda raíz, que es donar, que se explica a sí misma. Donarle a alguien, darle a alguien sin recibir nada a cambio. Dios dona mi transgresión, la olvida, me la da o la echa en el fondo del mar sin pedirme nada a cambio. Lo único que Él necesita es que yo reciba ese perdón y reciba la limpieza que Él me da a través de su fidelidad y de su justicia. Él es fiel y justo. Él no tiene razonamientos. Dios no es un Dios de razonamientos, es un Dios de justicia y de fidelidad. Un Dios que cree en la humanidad, un Dios que cree en mí y que a través de su fidelidad y su justicia, Él decide perdonar mis pecados y limpiar esos pecados que eran rojos como el carmín, volverlos blancos como la nieve. Así me da dignidad de poder vestir el vestido de Colosenses 3. Ese vestido, el cual me hace poder estar en su presencia y representarlo de manera adecuada frente a mi familia, en la oficina, en el trabajo, a donde quiera que yo voy, se le nota el vestido de Dios porque tiene misericordia, tiene humildad, tiene mansedumbre, tiene benignidad, es un hombre que tiene paciencia y finalmente ese es el fruto por el cual nosotros podemos identificar a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, porque la misma palabra de Dios nos refiere y nos dice, y con esto sello, dice, por sus frutos los conoceréis. Este es el fruto verdadero a raíz de estar pegado a la vid verdadera. Esta limpieza que recibimos, este baño que Dios nos da con su sangre a través de Juan 1:9, es el verdadero arrepentimiento que me lleva a mí a entender cuál es mi necesidad de Él. Mi necesidad de Él. Hebreos 10:25 nos da la clave para poder recrearnos espiritualmente y aplicar estos conocimientos y que estos conocimientos se vuelvan parte de mi vida. ¿Cómo? Bueno, fácil. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos dice Hebreos 10:25, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día? El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Anhelantes de que Él venga, anhelantes de que llegue el esposo, porque la esposa está lista. Usted y yo no solamente pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos la esposa preparada para ese esposo maravilloso que es Dios Padre. Pero al no dejar de congregarnos, sellamos en nosotros la necesidad.
la bendita necesidad de estar escuchando la palabra de Dios. Por eso es que podemos compartir de Cristo a otras personas, según lo encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. A través de esta palabra, nosotros recibimos la bendición de Dios para testificar de Él. Que nuestra vida sea un testimonio. Pablo decía: mis cartas son ustedes. Están escritas en sus corazones. Son el testimonio de vida que ustedes dan. El Señor Jesucristo también oró y dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que ellos sean uno contigo, así como tú y yo somos uno. Es la bendición del Padre la que recibimos a través de Él, la que nos hace dignos, la que nos hace prósperos, la que nos hace tener una vida distinta a la vida que vivíamos anteriormente. Bien, ahora entenderemos el cómo. ¿Cómo es que este desarrollo se va a ir dando? ¿Cómo es que se crece espiritualmente? ¿Cómo es que este alimento nos va haciendo crecer y nos va dando ese crecimiento y esa madurez que poco a poco nos ayuda a desarrollar todas estas habilidades que el mismo Dios, el mismo Padre, nos va entregando a través de su alimento, a través de su vestido, a través de su limpieza, a través del ejercicio físico, a través de ese irnos entregando poco a poco a su amor. Bien, una de las cosas que tenemos que practicar es conversar con Dios constantemente, diariamente. Y esto lo vamos entendiendo a través del versículo de Juan que nos proporciona Juan 15, 7. Este versículo de Juan nos da la clave del cómo nosotros podemos ir creciendo y desarrollándonos en la conversación y en el ejercicio diario con Dios. El versículo nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave del versículo de Juan 15:7 está en la palabra de Dios. Si nosotros hacemos el ejercicio de leer primero las Escrituras y después de la lectura empezamos a aplicar nuestra oración de acuerdo a lo que el Padre nos está regalando en ellas, nosotros pediremos con guía de acuerdo a la palabra que Dios nos está regalando en la Biblia. Muchas personas oran sin leer la palabra de Dios. Oran primero y después leen. Otras simplemente repiten oraciones que aprendieron, pero no saben si esa es la voluntad de Dios, si Dios anhela eso para sus vidas, si ese es el plan de Dios específico para ese momento, para eso que se está viviendo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, leemos, entendemos lo que Dios nos está revelando a través de su palabra, a través de su testimonio, a través de las decisiones que Él toma, a través de cómo Él se va manifestando en la vida de David, en la vida de Jacob, en la vida de Saúl, en la vida de tantos hombres en la palabra de Dios que fueron guiados. Un Salomón, tenemos también el testimonio de Abraham, pero no solamente el testimonio de los hombres, sino cómo Dios fue sacándolos, fue llevándolos poco a poco a su presencia, a su palabra, a sus promesas. Entonces iremos entendiendo cuál es el propósito de Dios también en nuestras vidas.
en lo que Él quiere hacer en esas circunstancias que estamos viviendo. Finalmente podremos pedir entonces sabiamente. Una vez que la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros podremos pedir sabiamente y todo lo que queremos que Dios haga de acuerdo a su voluntad nos será hecho. Esto porque estamos pidiendo conforme a lo que Él nos guía en su palabra. La palabra de Dios también refiere y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, para nuestras propias circunstancias. Dios quiere y anhela que tengamos una vida total y completamente nueva. Él quiere hacer cosas nuevas en nosotros, pero si nosotros seguimos poniendo nuestros ojos en los resultados, en las circunstancias, en nuestros propios vicios, en nuestras propias debilidades, nosotros no podremos levantar la mirada hacia la cruz, que es la que da testimonio de Él, que es la que me limpia, y Él pone ese vestido total y completamente nuevo sobre cada uno de nosotros. Necesitamos anhelar el vestido, anhelar las cosas que son de Él, alabarlo en la intimidad del corazón. Eso es lo que da vida y lo que trae respuesta a nuestras vidas. Pero que nuestras palabras sean las palabras del Padre, que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Padre. Y pediremos y recibiremos. Recurra a la Biblia diariamente. Nosotros necesitamos recurrir a la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. Primera de Pedro 2:3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Este versículo que ya estudiamos en el principio del desarrollo con respecto al alimento es el que nosotros nos indica que podemos ir a la palabra de Dios constantemente y que ese ir a la palabra de Dios constantemente, como un niño recién nacido, con esa sed, con ese deseo, es el que va produciendo en mí ese crecimiento espiritual. Instrúyase en la mayordomía de Dios, administración del tiempo, en el dinero, en los talentos, en lo que Dios le ha dado. No anhele cosas que usted no pueda administrar, porque lejos de ser una bendición para su vida, pueden convertirse en cargas extras, en cargas adicionales, que irán poco a poco aplastando todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Primera de Corintios 4:2. Finalmente, Primera de Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros le ha sido asignada una administración. Usted es administrador de su cuerpo, administrador de su vida, de sus palabras, de sus pensamientos. Usted es el administrador de las decisiones que usted toma. Usted administra también su familia, sus hijos, su trabajo, el dinero, el tiempo, sus talentos. Si usted administra sabiamente, por ahí escucho una frase constantemente que dice, no existen malos negocios, existen malos administradores. Y lo aplico y me gustaría aplicarlo a 1 Corintios 4:2. No existen vidas infelices, no existen vidas maltratadas, existen malos administradores de esas vidas. Existen malas decisiones con respecto al proceder, existen palabras que no edifican y finalmente producen muerte en nuestros hijos, en nuestros padres, en las relaciones personales que tenemos. La parte económica es solamente un reflejo de lo que yo vivo en el corazón. Mi mala administración de los pensamientos se refleja
en una triste realidad económica en la cual yo me comprometo más allá de lo que yo puedo, por los deseos incontenibles de poseer, de tener, sin saber qué dirección lleva mi vida. Por eso es que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nos encontramos también en la palabra de Dios a través de Efesios 5:18, como ella también nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esta es una invitación de parte del Padre a no perder la disolución. ¿Qué es lo que el vino disuelve en el ser humano? Disuelve sus principios, disuelve sus características, sus bases como ser humano, y nos convierte en personas que no tienen decisiones propias. El vino hace que el ser humano pierda todo lo que lo caracteriza como un hombre íntegro. Su integridad se ve disuelta en el líquido, por lo cual la embriaguez trae al ser humano ceguera en sus tres áreas: en su área espiritual, en su área del alma y en su área física, y hace que el ser humano pierda el control de la dirección de su vida. Por eso la invitación del Padre es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y nos pone la contraparte y dice: antes bien, antes el beneficio más grande es ser llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo podremos nosotros experimentar lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Al ser llenos del Espíritu Santo llevaremos el fruto: paz, paciencia, gozo, templanza, amor, sabiduría, todo un sinfín de beneficios que trae el ser lleno del Espíritu Santo. Por esto, desarrollar al cristiano, es necesario que el cristiano siembre en su corazón la semilla del Espíritu Santo, la semilla de la fidelidad a Dios, la semilla de la esperanza, esperar en Él. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que trae a mi vida beneficios espirituales, físicos, emocionales. Todo lo que en el ser humano trae el fruto que es por el cual nosotros nos identificamos como hijos de Dios. Testifique a otros de Jesucristo, y lo vemos en Mateo 28, del 18 al 20, que fue el pasaje bíblico que estuvimos también memorizando en la segunda clase. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la potestad que nos da el Padre. Y finalmente, obedezca la voluntad de Dios. Cada día, a cada instante, recuerde lo maravilloso que usted es en sus brazos. No le dé las perlas a los cerdos, dice la palabra de Dios. Y usted es una perla de Dios. No le dé lo que Dios le ha dado a usted, el Espíritu Santo que habita en su corazón, a personas que no le valoran, personas que no saben amarle a usted. No dependa de ellos. Déles a ellos su amor, producto del amor que Dios ha puesto en su corazón. Que de su interior corran ríos de agua viva hacia las personas que usted quiere darles cariño, amor y respeto. Pero no espere que las personas hagan lo mismo con usted. Desarróllese. Los fuertes fortalezcan a los débiles, dice la palabra del Señor. Cuando una vez que usted se ha desarrollado a través de la leche espiritual y ha crecido y se ha fortalecido,
Sus heridas han sido cerradas y ya no hay dolor en su corazón. Ahora ha llegado el tiempo de servir, de ser usted el que limpie a otros a través del obedecer la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en Juan 14:21. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa manifestación de Dios a través del fruto es la que nos llena y la que nos hace vivir el desarrollo del cristianismo. Este desarrollo se va dando en aquel que confía y espera en el Señor todos los días. Es una lucha constante, pero es la mejor lucha que podemos tener para poder manifestar en nosotros el crecimiento y la vida que se va dando a través del confiar y creer que Dios puede hacer en nosotros cosas total y completamente nuevas. Y entendiendo que este es el proceso del desarrollo, ahora vamos a ver las vías de alimentación. ¿Por dónde es que a mí me alimenta Cristo? ¿Por dónde es que a mí me entra el alimento? Así como cuando nos sentamos a la mesa y llevamos los bocados a la boca, así también Dios tiene formas de alimentarnos y vías por las cuales la palabra de Dios se nos es suministrada al Espíritu, llevando beneficio a todo nuestro ser. Primero, oír la palabra de Dios. Es el oído el que me hace a mí entender y abrir el corazón para que Dios empiece a ministrar en mi vida. Dios nos abre los oídos y nos capacita para entender y escuchar su palabra. Esto lo vamos a entender con mayor claridad a través de Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario hacer esta coma porque entendemos que la capacidad de oír nos la da Dios a través de su palabra. Su palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y es esta palabra la que hoy nos hace entender y nos da la capacidad de que sean rotos nuestros oídos espirituales para que la palabra de Dios penetre como espada de doble filo hasta los tuétanos del corazón y tengamos la capacidad de poder escucharlo. No es que Él no hable, no es que Él no diga las cosas, no es que Él ha dicho todo lo que va a hacer y lo dice a través de su palabra. Pero muchos leemos la palabra de Dios y no entendemos el mensaje que Él está tratando de decirnos, porque nuestra mente no tiene la capacidad de asimilarlo, porque estamos esperando escuchar algo que simplemente no lo dice la palabra de Dios o no nos lo dicen las palabras que nosotros necesitamos o queremos oírlo. Es necesario abrir los oídos para entender cuál es el mensaje que Dios quiere darme. A través de Romanos es como yo entiendo cómo Dios va a romper mis oídos y va a poder ministrar en el corazón lo que Él necesita que yo entienda. Pero debo estar abierto a que Él me dé dirección, a que Él me diga qué es lo que Él quiere y espera de mí. Una vez rotos los tímpanos espirituales, ahora yo puedo entender, escuchar qué es lo que Dios dice en su palabra y cómo es que Él se manifiesta en su palabra, con una lectura adecuada, porque la palabra de Dios es la que da testimonio del Padre. Entonces la leo para entenderlo, conocerlo, vivirlo. Su palabra empieza a manifestarse y ella empieza a liberar mis ataduras, empieza a abrir puertas, a abrir cerrojos, a romper cadenas que antes era para mí imposible tratar de romper. Por ejemplo, los gritos.
Cuando alguien tocaba una herida, yo simplemente gritaba, manifestaba el dolor, aplicaba lo que había aprendido desde niño. Mi mamá gritaba, mi papá gritaba, mi abuelo gritaba, pues yo terminé gritando. Y mis hijos terminaron gritándome a mí también. Pero cuando logro abrir esa capacidad que empieza a formarse en mí, esa necesidad de empezar a tener paz, finalmente conozco al Dios de la paz. La paz entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo no encuentro la paz afuera. La paz se manifiesta en un corazón que tiene, sabe y conoce quién es el Dios de la paz. Por eso dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique en vuestro espíritu, en vuestra alma y en vuestro cuerpo, guardándolo irreprensible para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se rompe el oído, finalmente puedo aplicar la segunda vía de alimentación, que es la lectura, por medio del oído. Abiertos los oídos, ahora puedo leer y entender lo que el Padre me está tratando de decir. Y con esto vamos a ir al pasaje bíblico de Nehemías 8:8, que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entender la lectura es el regalo más grande que Dios nos puede dar como hijos suyos, como su esposa. Porque finalmente oraremos conforme a la palabra de Dios, viviremos conforme a su palabra, hablaremos conforme a sus enseñanzas, criaremos nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios que se hace en los cielos, asimismo se hará también en nosotros, en nuestra familia. Y nada nos separará de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Esta verdad es la que me libera, es la que hace que yo pueda entender las Escrituras. Por eso son limpiados también mis ojos. Una vez habilitados los oídos, se limpian los ojos y puedo leer y entender, que es lo que dice Nehemías 8:8. Y así conoceré también la tercera vía de alimentación, que es estudiar la palabra. Ahora la palabra está penetrando en lo profundo de mi mente y puedo estudiarla, profundizarla. De acuerdo a Juan 5:39 dice, escudriñad. Y esta palabra escudriñar es ir adentro, escarbar, empezar a quedarme en un solo punto y disfrutar porque recibiré el premio. Como cuando un animalito empieza a romper sabiendo que ahí adentro hay algo maravilloso, un alimento especial. Entonces nos quedamos en un solo lugar, escudriñando, escarbando esas escrituras que tienen dentro ese alimento maravilloso, el cual es beneficioso para el corazón, beneficioso para mi vida, y es el que trae y nutre todo mi ser. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con el pasaje que empezamos, Juan 5:39, ahora también estamos alimentándonos por medio de el estudiar. También la otra vía es la memorización, memorizar la palabra de Dios. Como estamos estudiándola, porque ellas dan testimonio del Padre, no nos es difícil memorizarla. ¿Por qué? Porque no la estamos estudiando para un examen. No estudiamos la palabra de Dios porque alguien nos vaya a tomar las Escrituras para ver si pasamos o nos quedamos o aprobamos al siguiente nivel. No se trata de esto. El verdadero examen de la palabra de Dios se da en mi vida. Cuando alguien saca la cabeza por la ventana y me grita en la calle porque tal vez cometió un error,
Ese es el verdadero examen. Cuando me dice Dios, cuando yo estoy con la vestidura y entonces Él me dice, amados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. En el Padre Nuestro Él también me lo recuerda. Perdona, así como yo también te he perdonado. Ama, así como yo también te amo a ti. Déjame vivir adentro de ti, déjame ser, deja que mi rostro resplandezca en ti. Según Gálatas 2:20, mas ahora no vivo yo, mas Él, el que habita en mí, vive a través de mí. Yo soy su instrumento, yo soy el cascarón, he dejado de ser total y completamente Ricardo para convertirme en una expresión de su Santo Espíritu. Eso es lo que finalmente me lleva a memorizar la palabra de Dios, porque la vivo. Y esto hace que yo pueda meditar en ella. Meditar sería la quinta vía de alimentación, la cual estudiamos a través de Josué 1:8, que nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces queremos las dos últimas partes de este versículo, prosperar en todos los caminos y que todo me salga bien, que todo lo que emprenda sea de éxito, yo le pueda encontrar la salida, el éxito a todos mis problemas. Pero para que se den estas dos cosas, debo aplicar lo primero, que es que nunca se aparte de mi boca el libro maravilloso que cuenta el testimonio de Dios, el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Si yo hago conforme a lo que está escrito, si medito en su palabra, si la guardo, si los dichos de mi boca se vuelven los dichos de su boca, entonces prosperaré y todo lo que haga saldrá conforme a su preciosa voluntad. Se me olvidaba decirles el pasaje bíblico de la parte de memorizar. En la parte de memorizar está el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nuevamente la invitación del Dios Todopoderoso es, guarda mi palabra en tu corazón, guárdala. Guárdala porque ella te hará crecer, ella te hará dichoso, ella te hará sabio, ella te hará madurar, desarrollarte como un cristiano maravilloso que sigue a Cristo, que cree en Cristo, que espera en Él y que finalmente es fiel a Dios en todas las cosas. Muchas gracias, bienvenidos al curso de formación. Espero que esta clase haya sido de su entera satisfacción. Sin más que decirles, se despide Ricardo Esquivel, ministerio a tiempo completo de la organización CENTI, Centro de Teoterapia Integral Costarricense. Muchísimas gracias, seguimos aprendiendo juntos, seguimos viéndonos. Les amo muchísimo, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto.